Este mundo no es únicamente lo que nos rodea, sino también es nuestra relación con todas las cosas, con la gente, con nosotros mismos, con las ideas, con la propiedad, con los conceptos. Eso es el mundo. Y podemos ver las divisiones en forma de nacionalidades, de grupos religiosos, políticos, sociales. El mundo está dividido, tan fragmentado externamente como lo están internamente todos los seres humanos. Esta fragmentación externa revela de manera patente nuestra división interna. Entonces la persona dice, de acuerdo, veo muy claramente esta fragmentación y también empiezo a ver que el ser humano es el responsable. Y Krishnamurti le dice, usted es el ser humano. Y la persona dice, entonces, puedo vivir de forma diferente de lo que yo mismo soy. Ahora me doy cuenta de que si voy a vivir de forma totalmente distinta, debe suceder en mí un nuevo nacer, una mente, un corazón y unos ojos nuevos. También me doy cuenta de que esto no ha sucedido en mí. Vivo como soy y ser como soy ha hecho la vida tal como es. Pero, ¿a dónde voy a partir de ahí? Y Krishnamurti le dice, usted no va a ningún sitio desde ahí. No se va a ningún lugar. El ir o perseguir un ideal que consideramos mejor nos da la sensación de que estamos progresando, de que nos movemos hacia un mundo superior. Pero no hay tal movimiento, porque el final ha sido proyectado desde nuestra desdicha, confusión, egoísmo y envidia. Así que ese final, que se supone es el opuesto de lo que es, en realidad es igual a lo que es. Ese final surge de lo que es. Por eso genera el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Eso es el inicio de nuestra confusión y conflicto. El final no está allá, no está al otro lado de la pared. El principio y el final están aquí. Entonces la persona dice, por favor, señor, espere un momento, no entiendo nada. Me está diciendo que el ideal de lo que debe ser es el resultado de no comprender lo que es. Me está diciendo que lo que debe ser es lo que es y que el movimiento de lo que es a lo que debería ser no es realmente ningún movimiento. Y que Krishnamurti le dice, es una idea, es una ficción. Si comprende lo que es, ¿qué necesidad tiene entonces de lo que debería ser? Y la persona dice, es así. Yo comprendo lo que es, comprendo la bestialidad de la guerra, el horror de matar. Y porque lo comprendo tengo este ideal de no matar. El ideal surge de comprender lo que es y por lo tanto no es un escape. Y Krishnamurti le dice, si comprende que el matar es terrible, necesita tener un ideal para no matar. Quizá no seamos lo suficientemente claros en el significado de la palabra comprender. Cuando decimos que comprendemos algo, está implícito que hemos aprendido todo lo que eso nos tiene que mostrar. Lo hemos investigado y hemos descubierto su verdad o su falsedad, lo cual implica también que esa comprensión no es asunto del intelecto, sino que uno lo ha sentido profundamente en su corazón. Tan solo hay comprensión cuando la mente y el corazón están en completa armonía. Entonces uno dice, lo he comprendido, por lo tanto termino con ello. Y eso que he comprendido ya no tiene la vitalidad de generar conflicto. ¿Le damos ambos el mismo significado a la palabra comprender?
Y la persona dice, antes no, pero ahora veo que es verdad lo que usted dice. Sin embargo, partiendo de eso, le digo honestamente que no entiendo el desorden total del mundo, el cual, según ha señalado usted con tanta exactitud, es mi propio desorden. ¿Cómo puedo comprenderlo? ¿Cómo puedo aprender por completo de este desorden? De este enorme desorden y confusión del mundo y de mí mismo. Y Krishnamurti le dice, por favor, no use la palabra ¿cómo? Y la persona pregunta, ¿por qué no? Y Krishnamurti le explica, el cómo indica que alguien le dará un método, una fórmula, que si usted practica le traerá comprensión. Pero ¿puede la comprensión surgir de un método? La comprensión significa amor. Y el amor no puede practicarse ni enseñarse, significa una mente sana. Y una mente sana solo puede surgir cuando hay percepción clara y se ven las cosas como son, sin emoción ni sentimentalismo. Nadie puede enseñar estas dos cosas, sea un sistema inventado por uno mismo o por otro. Y la persona dice, ay señor, es usted muy persuasivo, o quizás es demasiado lógico. ¿Está tratando de influir en mí para que vea las cosas como usted las ve? Y Krishnamurti le dice, por Dios, no. La influencia en cualquiera de sus formas destruye el amor. La propaganda para que la mente sea sensible, para que esté alerta, la vuelve más embotada e insensible. Así que no estamos tratando de influir, de persuadirlo, de que dependa de algo. Estamos señalando e investigando juntos. Y para investigar juntos, usted tiene que estar libre, tanto de mí como de sus propios prejuicios y temores. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas y vueltas en círculo. ¿Cómo vivir en este mundo? Para vivir en este mundo tenemos que negarlo. Eso significa negar el ideal, la guerra, la división, la competencia, la envidia. No se trata de negar el mundo como un estudiante que se rebela contra sus padres. Lo que decimos es negarlo porque lo comprendemos. Esa comprensión es la negación. Usted dijo que no quiere vivir en la confusión, en la deshonestidad y en la fealdad de este mundo. Por eso lo niega. Pero, ¿de qué trasfondo surge esa negación? ¿Por qué lo niega? Su negativa viene porque desea vivir una vida pacífica, una vida completamente segura y en aislamiento, o porque realmente ve lo que sucede. Y entonces la persona responde, pienso que lo niego porque veo lo que está sucediendo a mi alrededor y desde luego mis prejuicios y temores están también presentes. De modo que es una mezcla de lo que está realmente sucediendo y de mi propia ansiedad. Y Krishnamurti dice, ¿qué predomina, su propia ansiedad o el ver realmente lo que sucede a su alrededor? Si predomina el miedo, no puede ver lo que realmente sucede a su alrededor, porque el miedo es oscuridad y en la oscuridad uno no puede ver nada. Si se da cuenta de eso, entonces podrá ver el mundo tal como es, podrá verse a sí mismo tal y como realmente es, porque usted es el mundo y el mundo es usted. No son dos entidades separadas. Es evidente que el resultado del egoísmo humano ha generado la sociedad en la cual vivimos, una aceptación legal de lo que somos. Eso es obvio. No sentimos que eso es así. No amamos, por lo tanto existe la división.
entre yo y el mundo. Entonces, ¿debemos vivir siempre en el pasado? ¿Debe toda actividad y relación surgir del pasado? ¿Es vivir depender de la complejidad de los recuerdos del pasado? Eso es todo lo que sabemos, el pasado modificando al presente y el futuro como resultado de ese pasado actuando a través del presente. Por consiguiente, el pasado, el presente y el futuro todos son el pasado, y ese pasado es lo que nosotros llamamos vivir. La mente es el pasado, el cerebro es el pasado, los sentimientos son el pasado, y la acción surge de ellos, ¿no? Y se le llama actividad positiva de lo conocido. Todo este proceso, todas las relaciones y actividades, tal como las conocemos, constituyen nuestra vida. Por eso cuando alguien pregunta ¿cómo debo vivir en este mundo?, lo que en realidad le interesa es un cambio de prisión. No, dice la persona, no es lo que quiero decir. Lo que digo que es, que veo que muy claramente que el proceso de mi pensar y actuar es el pasado, actuando a través del presente hacia el futuro. Y eso es un hecho, con lo cual a menos que haya un cambio en esta estructura me doy cuenta de que estoy preso, de que pertenezco a ella, y de ahí surge la inevitable pregunta, ¿cómo puedo cambiar? Y Krishnamurti dice, para vivir sanamente en este mundo, tiene que haber un cambio radical en la mente y en el corazón. Y pregunta a la persona, pero ¿qué entiende usted por cambio? ¿Cómo puedo cambiar si todo lo que hago es el movimiento del pasado? Tan solo puedo cambiar por mí mismo, nadie puede hacerlo por mí. No entiendo lo que significa cambiar. Entonces Krishnamurti dice, por lo tanto la pregunta ¿cómo vivir en este mundo? Se ha convertido ahora en ¿cómo voy a cambiar? Teniendo en cuenta que el cómo no significa un método, sino investigar para comprender. ¿Existe en realidad un cambio o solo podemos preguntar si existe algún cambio después de que se haya producido un cambio y una revolución total? Vamos a descubrir el significado de la palabra cambio. Cambio implica un movimiento de lo que es a algo distinto. ¿Es ese algo distinto meramente un opuesto o pertenece a un orden por completo diferente? Si es simplemente un opuesto, en realidad no es algo distinto, porque todos los opuestos son dependientes entre sí, como sucede con el calor y el frío, lo alto y lo bajo. Lo opuesto está contenido y establecido por su propio opuesto. Solo existe en la comparación. Y las cosas comparables son diferentes expresiones de la misma esencia, por lo tanto son similares. Así que cambiar a un opuesto no es ningún cambio. Incluso cuando parece que voy hacia algo diferente y tengo la sensación de que estoy realmente haciendo algo, es una ilusión. El pasado parece que sea el único punto a considerar porque es la única cosa que ocupa nuestras mentes y corazones. Es lo único importante para nosotros. Pero, ¿por qué le damos tanta importancia? ¿Por qué es tan importante este pequeño espacio? Si uno está totalmente inmerso en el pasado, si está por completo comprometido con él, entonces nunca prestará atención al cambio. Tan solo el hombre que no está totalmente comprometido es el único que es capaz de escuchar, de inquirir y de preguntar. Y únicamente entonces se dará cuenta de la trivialidad de ese pequeño espacio. Y entonces, ¿está usted completamente inmerso o tiene su cabeza fuera del agua? Si su cabeza está fuera del agua, podrá ver que esa pequeña cosa es muy trivial y tendrá espacio a su alrededor para mirar.
En consecuencia, ¿hasta qué punto está usted sumergido? Nadie puede contestarlo excepto usted mismo, pero el simple hecho de formular esta pregunta ya representa libertad, porque uno no tiene miedo y por lo tanto la visión se amplía. Contrariamente, cuando esta estructura del pasado lo tiene uno completamente sujeto por el cuello, entonces uno se somete, acepta, obedece, sigue, cree. Solo es posible empezar a salirse de esa estructura cuando uno se da cuenta de que eso no es libertad. Así que nos preguntamos nuevamente qué es el cambio. ¿Qué es revolución? El cambio no es un movimiento de lo conocido a lo conocido, como lo son todas las revoluciones políticas. La mejora de ser un pecador a ser un santo es ir de una ilusión a otra ilusión. Si lo entiendo, voy a estar libre del cambio, que significa cierto movimiento de esto hacia aquello. Entonces la persona le dice, no sé si lo he comprendido realmente. ¿Qué debo hacer con el enojo, la violencia, el miedo cuando surjan en mí? ¿Debo dejarlos a su libre albedrío? ¿Cómo debo afrontarlos? Sin duda debe haber un cambio ahí. De lo contrario, seguiré siendo lo que siempre he sido. Y Krishnamurti le pregunta, ¿tiene claro que estas cosas no pueden trascenderse a través de sus opuestos? Si es así, lo único que tiene es la violencia, la envidia, la ira y la avaricia. La reacción de cambiar surge como resultado de ese reto al cual le damos un nombre. Y al darle un nombre a esa reacción, la reinstalamos en el viejo patrón. Pero si no la nombra, lo cual significa que uno no se identifica con ella, entonces esa reacción es algo nuevo y por sí mismo desaparece. Nombrarla es lo que fortalece y le da continuidad, lo que constituye todo el proceso de pensar. Entonces la persona dice, me siento acorralado y me veo tal como soy, lo trivial que soy. A partir de ahí, ¿qué viene después? Y Krishnamurti le dice, cualquier movimiento que surja de lo que soy fortalece lo que soy. Por consiguiente, el cambio es ningún movimiento. Intentar cambiar es negar el cambio. Y tan solo ahora puedo formular la pregunta, ¿existe realmente el cambio? Esa pregunta únicamente puede formularse cuando todo el movimiento del pensar ha cesado, porque debemos negar el proceso del pensar para que surja la belleza del no pretender cambiar. En la completa negación de todo movimiento del pensar que quiere escapar de lo que es, está la terminación de lo que es.